Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Si son nuevos por aquí, no olviden darle ese botón de suscribirse para no perderse nada de lo que traemos. Hoy, tenemos un tema que seguro va a dar de qué hablar, porque se trata de nuestros actores favoritos de Turquía. Sí, hablamos de Mert Ramazan Demir, esa carita que nos ha robado el corazón en Yalan, y de la siempre deslumbrante Afra Sarıoğlu. Y lo más interesante es que parece que Mert ha estado buscando el consejo de Afra, y todo esto tras una visita a casa de Hande Erçel. Una combinación explosiva de nombres que nos tiene con la intriga a flor de piel. Vamos a desgranar esta noticia que ha puesto a los fans a especular y a soñar con posibles proyectos y amistades. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las relaciones y las colaboraciones que se cuecen en la industria turca. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué Mert buscaría el consejo de Afra justo después de visitar a Hande? ¿Hay algo más allá de una simple amistad? Son muchas preguntas y aunque todavía no tenemos todas las respuestas, sí hay información jugosa que podemos compartir con ustedes. Empecemos por el principio, por los protagonistas de esta historia. Mert Ramazan Demir, el joven talento que interpreta a Seyran en Yalan, ha demostrado una madurez actoral y un carisma que lo han catapultado a la fama internacional. Su química en pantalla con Afra Sarıoğlu es innegable y ha sido uno de los pilares del éxito de la serie. Por otro lado, Afra Sarıoğlu, quien da vida a Seyran, es una actriz consolidada, conocida por su belleza, su profesionalismo y su capacidad para cautivar al público. Y ni hablar de Hande Erçel, una de las actrices más populares y queridas de Turquía, con una carrera impresionante y un estilo que marca tendencia. La sola mención de estos tres nombres juntos ya genera una expectativa enorme. Ahora centrémonos en el meollo del asunto, la visita de Mert a casa de Hande Erçel. Esto en sí mismo ya es noticia. Hande, como figura pública importante y con una trayectoria tan exitosa, rara vez abre las puertas de su círculo más íntimo. Que Mert haya sido invitado a su hogar sugiere que hay una relación de amistad, o al menos de respeto mutuo y cercanía. Podríamos estar hablando de una invitación casual, de una reunión de amigos, o incluso de algo más profesional, como una conversación sobre futuros proyectos o incluso un posible consejo laboral. Y aquí es donde entra Afra. Según los rumores y las informaciones que han llegado a nuestros oídos, poco después de esta visita a Hande, Mert Ramazan Demir fue visto o se supo que había estado hablando con Afra Sarıoğlu, pidiéndole consejo. Esto es lo que ha desatado la mayor parte de la especulación. ¿Qué tipo de consejo podría estar buscando Mert de Afra? Dado que son compañeros de escena y comparten una relación profesional muy estrecha y exitosa, es muy probable que el consejo esté relacionado con sus carreras, con la presión de la fama, con la gestión de su imagen pública, o incluso con la interpretación de sus personajes. Podríamos imaginar que tras la visita a Hande, Mert quizás se sintió inspirado, o tal vez tuvo alguna inquietud que quiso compartir con Afra. Hande, con su experiencia y su éxito sostenido, es una figura a la que muchos jóvenes actores admiran y de la que podrían aprender. Quizás Hande le dio alguna perspectiva sobre la industria, sobre cómo manejar la fama, o sobre alguna oportunidad futura. Y después de esa conversación, Mert sintió la necesidad de procesar esa información o de buscar una segunda opinión, y ¿quién mejor para eso que su compañera y amiga Afra? Afra Sarıoğlu, al estar en la misma situación de exposición mediática y al haber navegado por las aguas de la fama junto a Mert en Yalan, es sin duda una persona con la que él puede compartir preocupaciones y obtener un consejo valioso. Quizás el consejo tenga que ver con la gestión de las redes sociales, con la elección de los próximos proyectos, con cómo lidiar con los fans, o incluso con temas más personales relacionados con la vida bajo los reflectores. Es natural que en un mundo tan demandante como el del espectáculo, los actores busquen apoyo y guía en sus colegas más cercanos. Y aquí es donde entra la parte más emocionante para los fans, la posibilidad de una colaboración futura. ¿Podría ser que esta visita a Hande y el consejo de Afra estén allanando el camino para algo nuevo y emocionante? No sería la primera vez que una amistad y una interacción entre actores del mismo círculo profesional dan lugar a proyectos sorprendentes. Imaginemos un futuro en el que Mert, Afra y Hande compartan pantalla en algún proyecto. Sería un dream team de la televisión turca. Otra posibilidad es que la conversación con Hande haya sido puramente personal o de amistad, y que Mert, al valorar mucho la opinión de Afra,
haya querido compartir sus impresiones o pedirle su punto de vista sobre algún tema específico. Quizás Ande le habló de su experiencia en la industria, de cómo ha evolucionado su carrera, y Mert, al ser un actor joven y ambicioso, quiso obtener la perspectiva de Afra, que está viviendo una etapa similar. Los medios de comunicación y las redes sociales turcas siempre están atentos a cualquier movimiento de estas figuras públicas, y no es de extrañar que cualquier interacción sea analizada y comentada. El título mismo sugiere una conexión directa. Mert Ramazan Demir pide consejo a Afra Saraoğlu tras visita a casa de Hande Erçel. Esto crea un nudo en la trama que todos queremos desatar. Pensemos en el contexto. Yalan ha sido un éxito rotundo, y el elenco ha ganado una popularidad inmensa. Con tanta atención, es normal que surjan presiones, expectativas y quizás incluso dudas. Que Mert esté buscando consejo indica una madurez y una conciencia de la importancia de tomar decisiones acertadas en su carrera. Y que elija a Afra como confidente habla mucho de la relación que han construido en el set. Es importante recordar que si bien los rumores y las especulaciones son parte del encanto de este tipo de noticias, debemos ser cautelosos y esperar a que los propios involucrados confirmen o desmientan las versiones. Sin embargo, la posibilidad de que estas tres grandes estrellas de la actuación turca estén conectadas de alguna manera es, sin duda, emocionante para los fans. Podemos especular que quizás Hande, al ser una actriz con una trayectoria más larga y consolidada, haya compartido con Mert algunas de las lecciones que ha aprendido a lo largo de su carrera. Quizás le habló sobre la importancia de la paciencia, de la dedicación, o de cómo mantener los pies en la tierra en medio de la fama. Y Mert, al ser un joven que está viviendo su primer gran estrellato, podría haber sentido la necesidad de absorber esos consejos y de discutirlos con alguien que está experimentando algo similar, como Afra. La interacción entre actores es un arte en sí mismo, y la forma en que se apoyan mutuamente puede ser muy beneficiosa para su desarrollo profesional. Ver a Mert buscando el consejo de Afra después de haber estado en casa de Hande sugiere una red de apoyo dentro de la industria, algo que siempre es positivo. Además, no olvidemos el factor de la admiración. Es muy probable que Mert admire tanto a Hande como a Afra, no solo por su talento actoral, sino también por su éxito y su forma de manejar sus carreras. Pedir consejo es una señal de humildad y de deseo de aprender, cualidades que suelen ser muy valoradas en el mundo del espectáculo. Y sobre Afra, ella ha demostrado ser una profesional dedicada y con una gran inteligencia emocional. Su consejo a Mert podría ser invaluable, basado en sus propias experiencias y en su comprensión de la dinámica de la industria. Para concluir, esta noticia sobre Mert Ramazan Demir pidiendo consejo a Afra Saraoğlu tras su visita a Hande Erçel es un claro indicio de las complejas y fascinantes redes que existen en el mundo del entretenimiento. Nos muestra que detrás de las cámaras y de los guiones, hay personas reales con aspiraciones, inquietudes y la necesidad de apoyo. Lo que queda claro es que la fama y el éxito traen consigo un escrutinio constante y, a veces, la necesidad de tomar decisiones importantes. Que Mert esté buscando el consejo de Afra, y que esto ocurra después de una visita a Hande, sugiere una madurez en su enfoque profesional y un deseo de rodearse de personas que puedan guiarlo. Sea cual sea la naturaleza exacta de estas interacciones, lo que es seguro es que estos tres nombres juntos generan una expectación increíble. Y como fans, solo podemos esperar que estas conversaciones y conexiones se traduzcan en futuros proyectos que nos sigan cautivando y emocionando. En resumen, hemos explorado la intrigante noticia de Mert Ramazan Demir buscando el consejo de Afra Saraoğlu después de haber visitado a Hande Erçel. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta situación, desde una amistad sincera hasta consideraciones profesionales. Hemos especulado sobre los consejos que Afra podría haberle dado a Mert, y sobre el impacto que estas interacciones podrían tener en sus carreras y en la industria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por prestar tanta atención a los detalles. Nos encanta traerles las últimas novedades y las historias más interesantes del mundo del espectáculo. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Qué tipo de consejo creen que Mert le pidió a Afra? ¿Les gustaría ver a estos tres talentos trabajando juntos en algún proyecto? Déjenos todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus
amigos y familiares que también son fans de estos actores o de las producciones turcas, para que todos estemos al tanto de lo que sucede. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra increíble comunidad y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias y contenido interesante. Hasta la próxima.